Buenas noches, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la clase número 10 del Bosquejo Divino de la Historia. Hoy con el tema El bautismo del Espíritu Santo, una nueva especie espiritual en Cristo. Antes de empezar esta clase, queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, acciones y omisiones. Bendito Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Le pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, acciones y omisiones, por cada una de las cosas malas que hemos hecho, bendito Señor. Confesamos que no somos nada sin usted, bendito Señor, y que necesitamos su dirección divina. Bendito Dios, bendito Señor, bendito Padre. Una vez que usted ha escuchado todas nuestras palabras, ha escuchado que nos hemos arrepentido de corazón, bendito Señor, hemos recuperado la comunión con usted. Pedimos, bendito Padre, que por favor, en el nombre poderoso y tomado, el Señor Jesucristo, derrame sobre cada uno de nosotros su sabiduría, entendimiento y comprensión para que esta clase sea de beneficio para cada uno de nosotros. Gracias le damos, amado Padre, en el nombre poderoso de su tomado Señor Jesús. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta clase con el tema del bautismo en Espíritu Santo, una nueva especie espiritual en Cristo. En el momento de la salvación, Dios del Espíritu Santo coloca a cada creyente en la era de la iglesia, en la unión en Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo del 1 al 5, Efesios 4 versículos del 4 al 5, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 13 y 14. Este ministerio instantáneo del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, Primera de Corintios 12:13, y sucede solo en la era de la iglesia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es espiritualmente. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura espiritual. Segunda de Corintios 5:17. Estamos entendiendo que en este versículo la palabra traducida griega koinos significa nueva, como reciente, actual o nuevo tiempo, como un abrigo nuevo que reemplaza al viejo que estabas puesto. Caíno significa nuevo, de tipo nuevo, de especie, describiendo algo extraordinario que nunca ha existido antes, una relación como Dios sin precedentes en lo absoluto. Efesios 1:22-23, capítulo 5, 22 y 32. Al colocarse el creyente de la era de la iglesia en Cristo, el bautismo del Espíritu Santo también vincula el experimento de gran poder en la unión hipostática, en el experimento de gran poder de la era de la iglesia. La unión en Cristo en el creyente puede utilizar el sistema de poder diseñado para la humanidad de Cristo. De hecho, tan grandiosa es la dinaesfera divina que la unión con Cristo es en absoluto un prerequisito para este uso. Jesucristo profetizó el bautismo en Espíritu Santo durante la dispensión de la unión hipostática, Juan 20:14, Hechos 1:5. El cumplimiento de esta profecía marcó el acontecimiento de la era de la iglesia, Hechos 2 del 1 al 4. A lo largo de la era de la Iglesia, el bautismo en Espíritu Santo, la forma de la familia real de Dios, la Iglesia universal, denominada también el cuerpo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo separa del creyente de la era de la Iglesia, de los no creyentes, de los creyentes de todas las otras dispensaciones. Conformado a la imagen de Cristo, la doctrina de la santificación enseña que el propósito de Dios es hacer a cada creyente en la era de la iglesia igual a la humanidad de Cristo. Cada uno es conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo glorificado, Romanos 8:29. Dios realizó la santificación del creyente en la era de la iglesia en tres etapas: posicional, experimental y final. La santificación posicional es la unión con Cristo del creyente en la era de la iglesia, realiza por el bautismo en el Espíritu Santo, identificado con Cristo para siempre. Desde el momento en fe en el cristiano comparte retroactivamente la victoria en la muerte espiritual de nuestro Señor en la cruz, Romanos 6:3, Colosenses 2:12, y actualmente comparte su posición exacta en el cielo, coronado de la gloria y honor. Salmo 110:1, Romanos 6:5-4, Colosenses 2:12. Tenga la bondad, fíjese en el cuadro en la parte derecha, que tiene como título Santificación posicional. Tenemos en la parte superior
La cruz de Cristo, que es la manera retroactiva del creyente en la era de la iglesia, y le vemos la manera actual, la unión con Cristo en el momento de la fe en Cristo. La frase en Cristo se encuentra a lo largo de la epístola del Nuevo Testamento, el término técnico para la unión del creyente en la era de Cristo, en la unión asombrosa y sin precedentes en lo absoluto. Juan 14:20. En Cristo, cada creyente en la era de la iglesia es superior a la posición de todos los ángeles, incluido el principal ángel caído, Satanás. Hebreos 1:4, 13:14, 2 del 9 al 11. De hecho, esta doctrina del ministerio señala la derrota de Satanás, razón por la cual el inesperado anuncio por Cristo de la iglesia justo antes de la cruz tuvo un impacto tan poderoso en los ángeles. Además, la unión con Cristo le da la posición y privilegio igual a cada creyente en la era de la iglesia, eliminando cualquier base para el prejuicio antagónico o discriminación racial entre cristianos. Santiago 1:9 y 10. Obtenida en el momento de la salvación, de la santificación posicional, define la naturaleza de manera de vivir del cristiano después de la salvación mientras camina en la vida. Romanos 6:4. Vivir en la dinesfera divina, el cual el Espíritu Santo energiza, cumple con el plan y el protocolo de Dios. Juan 17:17, 2 de Timoteo 2:21, Hebreos 9:13-14. Conformado a la imagen de Cristo. Debido a que estamos en la unión con Cristo, ahora podemos ser sostenidos, alimentados y empoderados por el ministerio del Espíritu después de la salvación. Juan 7 del 37 al 39. Así, nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina, tanto como en experiencia como en posición, segunda de Pedro 1:4. El ministerio por salvación del Espíritu Santo es llamado la llenura del Espíritu, Efesios 5:18, lo cual nos habilita para andar por medio del Espíritu, Gálatas 5:16, en una manera digna de nuestra estación de fe, Efesios 1:4. Fíjese en la parte inferior, por favor, en el gráfico, que tenemos como título La santificación experimental. Nosotros vemos las ondas o el estatus absoluto, que es la condición progresiva del nivel de crecimiento del creyente espiritual. Aquí nosotros miramos cómo están las ondas, la llenura del pecado, la llenura del Espíritu Santo y la naturaleza del pecado. Cada una de estas representa nuestros altibajos de lo que vamos y de los premios o lo que alcanzamos del nivel de conocimiento de la palabra, y este es lo que nos da nuestro crecimiento o madurez espiritual. El bautismo del Espíritu Santo, unidos con Cristo y dotados por un mismo sistema de poder en su humanidad, vino siempre y están equipados para ser imitadores de Dios y anden así también como Cristo anduvo. Efesios 5:1-2, Gálatas 5:16, Primera de Juan 2:6. Y funcionó en la dinesfera divina, prototipo. Nosotros también funcionamos en la dinesfera divina operacional. Juan 14:11-12. En la dinesfera divina nosotros vivimos a través del espíritu de fe, lo que es creído y doctrina bíblica, Gálatas 5:5. La mente de Cristo, doctrina bíblica en el alma, es el material en que el Espíritu utiliza para manufacturar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Romanos 13:14. Por lo tanto, la santificación experimental tiene aspectos tanto absolutos como progresivos. La llanura del Espíritu Santo es el estatus absoluto de un momento dado en el creyente que está 100% lleno del Espíritu Santo y no está lleno del Espíritu en lo absoluto. O está en el mundo o con Dios, o está fuera de la comunión, o se ha confesado de sus pecados de Dios y el creyente está en todo dentro de la esfera divina. Primera de Juan 1:9. Pero cuando peca, mientras no confiese sus pecados, él está de todo fuera de la esfera de Dios. No entristezcan, Efesios 4:30, o apaguen, Primera de Tesalonicenses 5:19, el Espíritu Santo. Se refiere al estatus del creyente fuera de la dinesfera divina, y en lugar de eso reside en el sistema cósmico de Satanás. Este estatus absoluto, pero invisible dentro o fuera, tiene un efecto acumulativo que es el aspecto progresivo de la santificación experimental o el poder de la dinesfera divina
es esencial para el crecimiento espiritual. Solo en la dinesfera divina el creyente puede aprender la doctrina bíblica y aplicar con la precisión verdadera espiritual. ¿Cuál es la de tendencia dominante en sus decisiones en todo momento? ¿Ha sido de manera consistente obediente a los mandamientos de Dios que componen la dinesfera divina o se ha descuidado de todos los mandatos divinos? ¿Está más a menudo dentro o fuera de la comunión con Dios? El crecimiento espiritual proviene de la consistencia y a menudo que el creyente cree con esta consistencia el que está ejecutando el plan de Dios para llegar a ser impulso más y más fuerte en su vida. Cada día que aprende aplica doctrina. Su persona interior se renueva día a día, segunda de Corintios 4:16. Su pensamiento se renueva según el patrón de pensamiento divino a la doctrina bíblica, Romanos 12:2, Efesios 4:23. Poco a poco adquiere las virtudes de Cristo. A medida que el crecimiento continúa, la llenura del Espíritu produce el fruto del Espíritu, siempre que el creyente esté en la dinesfera divina. Por un ejemplo, el creyente novato puede estar tan lleno del Espíritu Santo como el creyente maduro. Para el creyente maduro entiende mucho más doctrina bíblica que el creyente maduro está lleno del Espíritu, lo que se manifiesta la novedad en la vida más que el principiante que está igual lleno del Espíritu pero obtiene menos doctrina. El mayor entendimiento de la aplicación de la doctrina es el pensamiento del creyente. La causa de las mayores manifestaciones de la llenura del Espíritu es la vida del creyente. Añade a este hecho la medida que el creyente, que un cristiano, él pasa una mayor parte del tiempo lleno del Espíritu, que en otras palabras, tanto la cantidad como la calidad mejoran. Más tiempo ha pasado en la esfera divina con mayor profundidad de recursos doctrinales disponibles en el espíritu para utilizar. Esto explica el efecto creciente de la dinesfera divina dentro de la vida del cristiano. La santificación explica que se llama piedad en primera de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:3. La verdadera piedad es mucho más profunda que de los legalismos superficiales de tantos cristianos practican. La piedad genuina es permanecer en la esfera del amor de Cristo, la cual nos equipa en la obediencia a sus mandamientos. Juan 15:10, Efesios 5:2. La esfera del amor de Cristo es la esfera divina de los mandatos de la manera que el cristiano tiene que vivir. Se une con un sistema coherente y único en el complejo de los elementos interrelacionados que apoyan entre sí en una esfera integrada con un poder divino. Este sistema divino de amor que pone en lugar de piedad la manera cristiana de vivir en la vida de la dinesfera divina, aquí un principio, está la respuesta a la pregunta después de la salvación, ¿qué? La santificación experimental es potencial para cada creyente, manda pero no garantizada. Dios proporciona los recursos, las oportunidades, las instrucciones, el estímulo, hasta la disciplina divina, pero el creyente mismo elige o no ejecutar el protocolo de Dios. La abolición sigue siendo el asunto central de la era de la Iglesia, así como cada una de las dispensaciones a lo largo del conflicto algénico, pero la fidelidad de Dios también es el tema consecuente. El fracaso del creyente de vivir con los mandatos de la santificación experimental nunca cancela la santificación posicional ni final de las cuales son garantizadas de la propia esencia de Dios. Segunda de Timoteo 2:13. Después, desde lo que nuestras vidas post salvación en la tierra hayan terminado, Dios realiza nuestra santificación final a la resurrección o al arrebatamiento de la iglesia. Conceptos erróneos sobre el bautismo en Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo está muy distorsionada hoy en día. Nosotros debemos declarar o aclarar todo lo que el bautismo del Espíritu Santo no es. El bautismo del Espíritu Santo no es un bautismo de la llenura del Espíritu como acabamos de observar. El bautismo del Espíritu Santo tampoco es una experiencia o una segunda obra de gracia después de la salvación. No es. Y nunca fue hablar en lenguas. La idea del bautismo del Espíritu implica hablar en lenguas. Falla de distinguir la doctrina del bautismo del Espíritu Santo es la doctrina de los dones espirituales.
El bautismo del Espíritu ocurre en el instante de la salvación para todos los creyentes en la era de la Iglesia. El don de lenguas antes opera solo en la experiencia después de la salvación de unos pocos cristianos del primer siglo. El fenómeno de lenguas es un don espiritual diseñado como profetizó Isaías para advertir de un inminente juicio a la nación. Isaías 28:11, Primera de Corintios 14, 21, 22. Los judíos fueron evangelizados en idiomas gentiles entendidos por los oyentes y por los no hablantes de este irónico don ejercido por los ciertos de los primeros cristianos, dramatizando así el fracaso de los judíos para evangelizar a los gentiles. Como el don de lenguas era una señal milagrosa para alentar a Israel en su decadencia, nadie ha hablado en lenguas con legitimidad desde el año 70 después de Cristo. Cuando Jerusalén cayó, los judíos se dispersaron con el propósito para que este don temporáneo se quede relativamente dormido. El dramático don de lengua cesó hace tiempo atrás, pero el bautismo del Espíritu ocurre en cada generación en la era de la Iglesia y nunca está la obra instantánea del Espíritu involucra el éxtasis o la emoción. De hecho, el bautismo en Espíritu Santo no tiene ninguna relación en absoluto con los sentimientos. El creyente puede estar eufórico o sentir nada en el momento de la salvación. Incluso puede sentirse horrible, pero sin importar cómo se siente en ese instante, inicia la fe en Cristo. El Espíritu Santo lo une con Cristo. Nadie siente, lo detecta, el autismo del Espíritu de ninguna manera. Ni la vista, ni el oído, ni el olfato, ni el gusto, ni el tacto confirman esta doctrina. Tampoco el supuesto sexto sentido o la intuición lo hace. El misterio del Espíritu en la salvación se conoce solo a través de la doctrina bíblica que cada creyente aprende después de la salvación. El bautismo del Espíritu nunca es ganado ni es merecido por el creyente. Dios da este fabuloso regalo por gracia, sin tener en cuenta en absoluto el mérito u obras humanas. El bautismo en Espíritu Santo como la mecánica de la santificación posicional a causa de el cristianismo comparta en todo lo que Cristo tiene y es. Cada miembro de la familia real de Dios comparte la elección de Cristo. Efesios 1:4, su destino, Romanos 8:28, Efesios 1:5, la calidad de hijo, Gálatas 3:26, la calidad de heredero, Romanos 8:16, su sacerdocio, Hebreos 10:10, su santificación, Primera de Corintios 1:2, su realeza, Segunda de Pedro 1:11, su rectitud, Segunda de Corintios 5:21, su vida eterna, Primera de Juan 5:11-12. La rectitud divina de la vida eterna son necesarias para una relación con Dios, para vivir con Dios, con perfecto para siempre. El hombre necesita la propia rectitud de Dios para su propia vida en Dios. Estas bendiciones, por lo tanto, son inherentes a la salvación en cada dispensación en los creyentes del Antiguo Testamento. Se les ha dado la rectitud de Dios y la vida eterna con imputaciones y con la unión en Cristo. Génesis 15:6, Salmos 23:6. En la era de la iglesia, cada creyente recibe la rectitud divina y la vida eterna con imputación en la unión con Cristo, segunda de Corintios 5:21, primera de Juan 5:11. Esta doble porción pertenece solo a la realeza espiritual. En la descripción de la vida del bautismo de Cristo, el Espíritu Santo contrasta con la iglesia e Israel para enseñar a la posición de Cristo por el creyente en la era de la iglesia. Pablo hace una analogía a la costumbre de la adopción que practica la aristocracia romana. La adopción romana designa de la forma oficial a alguien como un heredero que tuviere no parentesco de sangre. Los césares solían adoptar sucesores quienes no eran sus hijos. A menudo, sin embargo, un padre adoptaría a un propio hijo otorgándose los plenos privilegios y responsabilidades del apellido. La ceremonia también marcaba la transición del joven a la adultez, por tradición a los 14 años. Pablo describe a Israel como un hijo inmaduro, Gálatas 3:23.
La iglesia como un hijo adulto y heredero, Gálatas 3, 25, 26. Un momento dramático de la ceremonia romana de la adopción en el nuevo heredero es revestido de una magnífica toga virilis, una prenda de virilidad. El cristiano viste en equivalencia espiritual a una toga virilis desde el momento de la salvación cuando ocurre el bautismo en espíritu. En los méritos de Cristo, los creyentes de la era de la iglesia son adoptados como hijos adultos de Dios y coherederos con Cristo en el primer instante de fe en él. Romanos 8, 16, 17, Efesios 1, 5. Aunque infante espiritual y en experiencia, cada creyente en la era de la iglesia es un adulto espiritual en su posición. Se le otorga a todos un privilegio y responsabilidad de un hijo adulto de Dios, porque está en la unión con el Señor Jesucristo. El plan protocolo de Dios. Después de la salvación de la unión con Cristo, abre la puerta de una extraordinaria manera de vivir para la familia real. Yo llamo esto un plan protocolo de Dios. La realeza viene según el protocolo, la realeza espiritual, no menos que la realeza temporal, el comportamiento refinado de los altos estándares de conducta y una aristocracia vigorosa apoyan un sistema de protocolo. Cada individuo está muy familiarizado por la manera en la que son llevadas a cabo varias actividades de las cuales es un lugar de estas actividades. El creyente de la era de la iglesia nunca necesita advertir lo que es la vida cristiana, requiere de él, no necesita tropezar o sentirse torpe en cualquier aspecto de su relación con Dios. El protocolo resuelve las preguntas rutinarias y libera a un individuo para dedicar sus energías y cuestiones sustanciales y disfrutar del evento del momento. El protocolo le permite a todos conocer qué deben hacer en una situación determinada y crea un ambiente a plomo y lleno de gracia. Él pertenece a una dinastía espiritual fundada por el Señor Jesucristo y en un estándar de conducta que sigue el precedente estándar de calidad por la humanidad de Cristo en la tierra. El protocolo se define como un código rígido establecido desde hace mucho tiempo, preestablecido, que diferencia completa entre el rango superior y la adherencia estricta del debido orden de precedencia y procedimiento precisamente correcto. Aunque el nuevo a la historia y al comienzo de la era de la iglesia, el plan protocolo es establecido desde hace mucho tiempo en la mente del Dios omnisciente. No podemos definir la manera cristiana de vivir de cualquier manera, pero no nos complace. Dios describe la diferencia completa con los fines y medios de su plan. La exactitud del código de Dios para la realeza espiritual expresa su propia perfección y decreta la manera de hacer algo a la manera correcta. Él hace el conocido siempre la manera de vivir, el que revelaría para la era de la iglesia. Él ha conocido las doctrinas del misterio de la eternidad pasada, Efesios 3:9. Los términos históricos están doctrinados, han estado en vigor hasta casi ya 2000 años. El concepto del mismo protocolo significa hasta una cosa correcta y se convierte en incorrecta cuando se hace de una manera incorrecta. Una cosa incorrecta sigue siendo incorrecta aunque se haga de una manera correcta. Es obvio que una cosa incorrecta hecha de una manera incorrecta es incorrecta. En caso correcto, es el plan protocolo de Dios de la misma manera correcta, exigida al protocolo de la vida, de la esfera divina. Por lo tanto, el concepto más básico de la manera cristiana de vivir es la resiliencia, la fundación, el impulso dentro de la esfera divina. Dios en la eternidad e inefablemente es perfecto. Dios perfecto solo puede diseñar un plan perfecto. Sin embargo, el plan protocolo de Dios con sus planes después de la salvación para otras dispensaciones está diseñado para los creyentes imperfectos. Como los cristianos tienen la naturaleza del pecado a lo largo de su vida mortal en la tierra, primera de Juan 1 al 8 al 10, su contribución al plan de Dios solo completaría el plan. El creyente no puede ejecutar el plan protocolo de Dios a través de la habilidad humana, dinámica humana, personal humana, inteligencia humana, talento humano u otras obras humanas.
Dios perfectamente ha proporcionado su verdadera perfección. Efesios 4:21. Su propio poder. Efesios 4:30. Para la que se ejerza su plan protocolo de manera verdad y la falsedad no se mezclen sin volverse falsas. Por lo tanto, el punto de vista del divino se hace en la doctrina bíblica. Debe reemplazarse el punto de vista humano, así que el poder divino y el poder humano se excluyen entre sí. La observación del protocolo divino debe tomarse la presencia sobre la explicación de las habilidades humanas, Primera de Corintios 2, 4 y 5. La innovación humana debe permanecer dentro de los límites del sistema que Dios ha ordenado. El verdadero poder del Espíritu Santo con la humanidad de Cristo. Cuantos dones y experimentos de gran poder de la unión hipostática definen el único enfoque correcto de la vida para que cada creyente durante el experimento del gran poder de la era de la Iglesia no puedan existir contradicciones en el plan protocolo de Dios, o que un creyente utilice la omnipotencia de Dios o disponga en la ejecución del plan protocolo o utilicen la energía humana o en intento de ejecutar un plan de menor calidad. Muchas personas llaman con presunción sus propios planes, el plan de Dios o la voluntad de Dios, como pueden hacer efecto los planes que pueden ser falsificaciones satánicas diseñadas para enredar a los creyentes en maldades en su religión. Primera de Timoteo 4:1. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Hasta aquí llegamos en esta clase. Los esperamos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Que tengan una buena noche.